Hola, Hola. estamos una vez más reunidos para leerles la biografía de Harriet Tubman. Y si recuerdan bien, hoy corresponde al capítulo 10. Ujú. Pero antes les voy a hacer un breve resumen. Eh, lo que habíamos visto en el 9 es que por primera vez Harriet era llamada Moisés. Y esto era porque ella era la persona que llevaba en libertad a los esclavos, que conocía ya muy bien el recorrido, y eso llevó a la gente a decir, es Moisés el que los lleva, es Moisés el que los rescata. Y ante eso ella estuvo muy feliz porque era un nombre de varón, y eso confundía a los que la buscaban, porque buscaban a un varón, y ella era una mujer. Fue un capítulo bastante emocionante. Puedo recordar que ella viajó a buscar al que era su esposo, pero él ya estaba con otra mujer, se burló de ella y ella tuvo que volver con las manos vacías, pero, pero se dijo para sí misma que no volvería vacía, que ese lugar alguien más lo ocuparía. Y entonces hubieron otras personas, otros esclavos que fueron liberados por medio de Harriet luego de ese evento. Y también luego ella todo esto se tuvo que ir a vivir a Canadá, por lo que habíamos hablado antes, de que Estados Unidos era una tierra donde a pesar de que habían libertades en ciertos estados, cualquiera ahora podía reclamar a los esclavos, así que ella fue a vivir a Canadá. Y desde ahí regresó a buscar a sus hermanos, que fue lo último que leímos. Fue un evento muy importante, donde pudo reencontrarse con su papá, donde si bien no habló, pudo ver a su madre. No quiso hablar con ella porque supuso de que haría mucho escándalo, se emocionaría demasiado y podían ser descubiertos. Pero bueno, fue algo maravilloso, algo especial. Y así rescató a sus hermanos y a otros más que se unieron en su travesía. Una vez en Canadá, con su familia, ya podía ella ver que eran más familiares que tenía libres que esclavos, pero su deseo era seguir rescatando más. Entonces decidió volver a Estados Unidos, a Nueva Jersey más bien, para ganar más dinero, ya que el sueldo en Estados Unidos era mayor que en Canadá, y a pesar de los peligros, contar con más recursos para seguir rescatando esclavos. Ujú. Esa era su idea. Bien, vamos a comenzar. El capítulo 10 se titula Otra alma a salvo. Harriet se arrebujó con fuerza en su abrigo al entrar en el pequeño cobertizo que había detrás de la iglesia. Era una mañana fría y ventosa de noviembre de 1856, y una vez más se había internado en lo más profundo del territorio enemigo. Se encontraba a la espera de que llegasen 4 paquetes, 3 hombres y una mujer. No sabía mucho de ellos, excepto que eran esclavos jóvenes acostumbrados al trabajo duro, del tipo preferido por los dueños y por los que solían ofrecer grandes recompensas. Solo de pensarlo hacía que sintieran náuseas. Por mucho de que viajase al sur, jamás lograría acostumbrarse a la idea de que un ser humano tuviese por ley el derecho de apropiarse de la vida de otro ser humano. Lentamente, el cobertizo comenzó a llenarse con el rum rum de los esclavos que se dirigían a la iglesia. Algunos de ellos reían, mientras que otros conversaban sosegadamente entre ellos. Pronto comenzaron los servicios religiosos y Harriet acompañó por lo bajito las voces mientras la congregación entonaba un himno. Cuando este terminó, descubrió encantada que si ponía la oreja sobre la pared del cobertizo, podía escuchar casi todo lo que decía el predicador. Por la voz y dicción que aquel hombre supo que se trataba de un blanco. Pero a pesar de ello, escuchó atentamente el pasaje de la Biblia que se disponía a leer.
Después oyó como decía: ahora vamos a recitar el catecismo. Oh Señor, atienda nuestras palabras. Amén, contestó la congregación de esclavos negros. Inmediatamente empezaron a recitar el catecismo con toda convicción, con el predicador haciendo la pregunta correspondiente y la congregación respondiendo al unísono. ¿Quién os ha dado un amo y una ama?, preguntó el predicador engolando la voz. Dios me los ha dado, respondió la congregación. ¿Quién es el que dice que debéis obedecerlos? Dios es el que dice que debemos. ¿Cuál es el libro que os dice estas cosas? La Biblia. ¿Cómo hace Dios todas sus obras? Él siempre hace lo que es bueno. ¿Le gusta a Dios trabajar? Sí, Dios siempre está trabajando. Harriet había escuchado antes muchos catecismos, pero este era nuevo, y al escucharlo sintió cómo le hervía la sangre. No deseaba oír ni una sola palabra más, pero el ritmo cadencioso de las voces hizo que volviera a aplicar el oído a la pared. ¿Qué dice Dios respecto a vuestro trabajo?, dijo el predicador siguiendo con el estilo de preguntas y respuestas. Dice que los que no trabajen, que tampoco coman, contestó la congregación. ¿Tenían Adán y Eva que trabajar? Sí, tenían que cuidar el jardín del Edén. ¿Era duro cuidar ese jardín? No, era muy fácil. ¿Por qué es ahora tan difícil cultivar la tierra? Es difícil a causa del pecado. ¿De dónde viene tu pereza? De mi corazón corrompido. ¿Quién te enseña a hacer cosas malas? El diablo. ¿Debes permitírselo? No, no debo. Que todo el mundo diga amén. Amén, respondió la congregación con entusiasmo. Después empezaron a cantar otro himno, pero a mitad de este Harriet tuvo una de sus pérdidas de conciencia. Cuando despertó, el sol invernal ya estaba bajo en el horizonte, y 4 personas se sentaban apiñadas a su alrededor. «Oh», exclamó, «ustedes deben ser los pasajeros». «Sí, lo somos, y tú debes ser Moisés», dijo uno de ellos. Harriet asintió. «¿Cuánto tiempo llevan aquí esperando?» «Como 1 hora o así. Nos dijeron que algunas veces te quedabas dormida, así que nos sentamos aquí y esperamos a que despertaras», respondió la única mujer del grupo. «Me llamo Elisa Nockey». «Y yo soy Josiah Bailey, aunque todo el mundo me llama Joe. Y este de aquí es mi hermano Bill, y mi amigo Peter Pennington». Harriet les sonrió, al tiempo que escudriñaba sus rostros tratando de discernir el tipo de pasajeros que serían. ¿Se asustarían fácilmente? ¿O por el contrario seguirían sus instrucciones sin pestañear si las cosas se ponían feas? Joe le cayó bien al instante, pero sabía que su altura podía llegar a ser un problema. Incluso sentado, era evidente que se trataba de un tipo alto y musculoso. También era calvo, y una delatora cicatriz se extendía bajo su ojo derecho. De entre todos sus rasgos, estos eran los únicos que eran fáciles de identificar mirando un retrato o leyendo una descripción. En cuanto a los demás, no parecían tener ningún atributo en particular que los hiciese fácilmente identificables. «Antes de partir, esperaremos a que oscurezca», dijo ella. «¿Por qué han decidido fugaros precisamente ahora? ¿Acaso les van a vender al sur?» Joe se aclaró la garganta y respondió en un tono de voz bajo y musical. «A mí ya me han vendido, pero no al sur. El pasado otoño, justo antes de la cosecha, el señor Uglet, el hombre que me había estado alquilando durante 7 años, finalmente me compró a mi dueño. $2,000 pagó por mí. A mí me daba igual que el señor Uglet me alquilase o que fuese mi dueño. De todas formas, yo siempre me había esforzado al máximo en el trabajo y nunca me había metido en líos. Pero estaba equivocado.
A Harriet se le encogió el corazón al escuchar lo mucho que habían pagado por Joe. Todos los sabuesos en muchos kilómetros a la redonda se congregarían con el objetivo de conseguir la recompensa por una propiedad robada de tanto valor. A pesar de ello, siguió prestando atención a Joe, quien continuó contando su historia. A la mañana siguiente de que me vendiesen, mi nuevo dueño llegó hasta las cabañas de esclavos a lomos de su enorme yegua castaña. Se detuvo frente a mi choza y me llamó a voces. Yo pensé que seguramente quería que realizase alguna tarea, así que me apresuré a salir y le pregunté: ¿Qué desea, amo? Él me dijo: acércate, desnúdate de cintura para arriba y prepárate para recibir unos latigazos. Se me quedaron los ojos como platos. Fue entonces cuando vi que llevaba un látigo de cuero en la mano. Así que le dije: ¿por qué razón hace esto, mi amo? ¿Acaso no le he sido fiel durante los últimos 7 años? ¿No he trabajado bajo el sol y la lluvia desde por la mañana temprano y hasta el anochecer? ¿No he trabajado tan bien que ni siquiera era necesario que me vigilase el capataz? ¿Acaso tiene mi amo alguna queja contra mí? Entonces vi que el señor Uglet me sonreía. No, Joe, me dijo, no tengo ningún motivo de queja contra ti. Eres un buen esclavo y siempre has trabajado bien. Pero hasta ayer siempre te había alquilado. Ahora te he comprado y me perteneces. Eres mi esclavo. Y la primera lección que suelo dar a mis esclavos es que yo soy su amo y que nunca deben desobedecer ninguna de mis órdenes. Y al decir eso, hizo restallar el látigo. Luego añadió: y la primera de mis órdenes siempre es la misma, que se agachen para recibir una buena ración de latigazos. Así que quítate la camisa y prepárate para recibirla. Eso fue lo que me dijo, palabra por palabra. Por mucho que viva, jamás podré olvidarlo. ¿Y qué fue lo que hiciste?, preguntó Harriet, aunque ya se sospechaba la respuesta. Lo único que podía hacer, respondió Joe. Me quité la camisa y recibí los latigazos. Pero cuando todo terminó, me hice una promesa a mí mismo, que aquella sería la primera y última paliza que me diese mi amo. Así que hice saber a todo el mundo que si alguna vez veían a Moisés, le dijesen que yo sería uno de sus pasajeros. Los 5 siguieron hablando entre susurros hasta que se hizo de noche, momento en el que Harriet, después de dirigirles en oración, les condujo fuera del cobertizo y les llevó camino al norte. Para mantenerlos a salvo, tuvo que emplear toda su astucia. Durante el día, solían esconderse en agujeros donde se almacenaban patatas y otros vegetales podridos, y a veces los sabuesos y los cazadores de esclavos fugitivos se aproximaban a tan solo unos metros de sus escondites. Además, Harriet les consiguió varios disfraces y viajaron en barco, carreta y a pie. En una de las etapas decidió que era demasiado peligroso que continuasen viajando juntos, así que consiguió la ayuda de otros guías que les llevaron por separado hasta la casa de su amigo Sam Green. Sam era un hombre negro libre que vivía en el condado de Dorchester. Entonces, Maryland. Dorchester, Maryland. Este les ayudó encantado, aunque era muy consciente de los pasajeros tan valiosos a los que estaba acogiendo, lo que suponía un gran peligro. Cuando llegaron, les leyó las palabras de un aviso de recompensa que había arrancado de un árbol en la ciudad. Gran recompensa de $2,600. Esclavos fugitivos, propiedad de los abajo firmantes. Oídos la noche del sábado 15 de noviembre de 1856. Jonias y William Bailey y Peter Pennington. Joy mide 1,80 m. Piel de color castaño, calvo,
con una gran cicatriz en una de sus mejillas, posiblemente en la mejilla izquierda, bajo el ojo. Rostro inteligente, persona enérgica y de buena constitución. De unos 28 años. Bill tiene la piel más oscura, de aproximadamente 1,70 m. Tartamudea un poco cuando está nervioso. Busca buena constitución y más viejo que Joe. Bien vestido. Peter es el más bajo de los tres. Tiene unos 25 años. Color de piel castaño oscuro. Mide 1,65-70 m de alto. Se ofrece una recompensa de $1,500 a cualquier persona que logre capturar al susodicho Joe Bailey y lo encierre en la cárcel de Easton, condado de Talbot, Maryland. Además, se ofrece $300 por Bill y $800 por Peter. Firmado por W. R. Huglet, John C. Henry y T. Wright. Pero eso no es todo, añadió Sam. He visto otro cartel que ofrece una recompensa incluso mayor por ti, Harriet. ¿A cuánto asciende esa recompensa?, preguntó ella reticente. $12,000, respondió Sam. Los dueños de esclavos ya no saben qué hacer para echarle el guante a Moisés. El problema ya no consiste solo en los pasajeros a los que consigues ayudar, sino en el hecho de que las historias que se cuentan sobre ti inflaman los espíritus y animan a los demás a intentar fugarse por sus propios medios. En algunas zonas del condado de Dorchester es casi imposible conservar un esclavo sin tenerlo que encadenar noche y día. Al escuchar esto, Harriet soltó una sincera carcajada. Me parece estupendo que los dueños de esclavos tengan tantos problemas, Sam, exclamó. No pienso dejar este trabajo mientras quede un solo hombre negro que no sea libre. Lo sé, dijo Sam, pero tengo la sensación de que muy pronto las cosas se van a poner mucho peor. Los dueños de esclavos están desesperados. Harriet no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Hacía ya un año que cada vez que se veían más cazadores de recompensas recorriendo los caminos. Necesitas ser más cuidadosa que nunca, dijo Sam. Cuando Harriet llegó a las afueras de Wilmington, Delaware, la advertencia de Sam Green aún resonaba en sus oídos. El grupo llegó al lugar donde tenían que cruzar el lago puente que conducía a la ciudad. Cruzarlo ya suponía un gran desafío para cualquier esclavo fugitivo, pero ahora lo era todavía más, a causa de la gran recompensa que se ofrecía por la captura de los miembros del grupo. Debido a ello, el puente estaba continuamente bajo la vigilancia de guardas armados, y Harriet tuvo que enviar un mensaje a su viejo amigo Thomas Garrett solicitando ayuda para poder pasar al otro lado. Thomas comenzó inmediatamente a buscar una solución. Alquiló 2 carretas que transportaban albañiles para que atravesasen el puente desde Wilmington por la mañana temprano. Esto no llamaría la atención, ya que era algo habitual que grupos de esclavos y otros trabajadores se dirigiesen al campo a realizar allí sus tareas durante el día y volviesen a la ciudad al caer la noche. Los oficiales de policía que custodiaban el puente apenas prestaron atención a las 2 carretas llenas de ruidosos albañiles que salieron de la ciudad, y tampoco les hicieron mucho caso cuando, al caer la noche, volvieron a cruzar el puente de regreso a Wilmington. En el fondo de las carretas que regresaban a la ciudad se escondían Harriet y los fugitivos que avanzaban rumbo a la libertad. Una vez en Wilmington, Thomas los alojó y alimentó antes de ponerlos una vez más en camino. 4 días más tarde, Harriet llegó con el grupo a las oficinas de la delegación de la Sociedad Antiesclavista en Nueva York. Su amigo Oliver Johnson, el director, se encontraba allí para darles una cálida bienvenida. Dando unas palmadas en la espalda de Joe, dijo: «Ajá, tú debes ser Josiah Bailey. Me alegra conocer al hombre cuya cabeza vale $1,500. ¿Cómo sabes mi nombre?»,
Oliver se rió. Tenemos un cartel ofreciendo una recompensa por ti aquí mismo, en nuestras oficinas. La descripción es tan detallada que resultaría imposible no reconocerte. Harriet vio la expresión de preocupación en el rostro de Joe. Vaya, dijo Joe, ¿y a cuánta distancia está Canadá de aquí? Oliver llevó a Joe hasta un gran mapa del estado de Nueva York que estaba colgado en la pared. A partir de ahora, esta es la ruta que tomarán, dijo señalando la línea de ferrocarril que recorría el mapa. Necesitan subir a un tren y recorrer unos 500 kilómetros hasta llegar a Niágara. En cuanto crucen el río en este punto, serán libres. ¿Y cómo voy a llegar tan lejos si en Nueva York todo el mundo me conoce?, preguntó Joe. Tomándole del brazo, Harriet dijo: Joe, hasta ahora has puesto tu vida en las manos del Señor 6 veces, y Él no te ha defraudado. Tampoco lo hará la séptima. Desde luego que no. Puedes estar seguro. Tanto ella como Oliver continuaron dando ánimos a Joe para que confiase en que conseguiría llegar a salvo hasta la libertad. Pero era como si una sombra hubiese descendido sobre él. Estaba convencido de que alguien lo reconocería y de que lo arrestarían antes de llegar a Canadá. Pasó el resto del viaje sin pronunciar una sola palabra, mirando con nerviosismo a su alrededor o con la cara enterrada entre las manos. A pesar del comportamiento de Joe, Harriet consiguió guiar al grupo de esclavos fugitivos a través del estado de Nueva York y llegar a las cataratas del Niágara. Al entrar en las vías tendidas sobre el puente colgante que cruzaba la cascada, uniendo Estados Unidos con Canadá, el tren traqueteó con fuerza. Joe, asómate y contempla estas espectaculares cataratas, dijo Harriet. Joe se quedó sentado, completamente inmóvil y con la cabeza agachada, y oculta entre sus manos, mientras los demás observaban el impresionante salto de agua desde la ventana del vagón. Finalmente Harriet sintió como el convoy dejaba atrás la pequeña elevación que había en el centro del puente e iniciaba un suave descenso en dirección a Canadá. Sabía que aquel ligero desnivel del puente señalaba la frontera entre los dos países, así que se acercó hasta Joe y le sacudió por los hombros con tanta fuerza que casi lo tira del asiento. Joe, acabas de estrechar la zarpa del león. Era su forma de decirle que ya habían llegado a Canadá. Pero Joe no entendió el sentido de sus palabras, por lo que se quedó mirándola con ojos vidriosos. Ya estás en Canadá. Eres un hombre libre. Esta vez sí que entendió el sentido de lo que le decían. Se levantó de su asiento de un salto y alzó los brazos al cielo. Mientras las lágrimas rodaban por su rostro, comenzó a cantar un himno. Gloria a Dios y a Jesús también, pues otra alma más se salvó. Oh, ve y anuncia las buenas nuevas, pues otra alma más se salvó. Cantó la canción una y otra vez mientras el tren traqueteaba por el puente cubriendo la pequeña distancia que le separaba de St. Catharines. Muy pronto Joe había contagiado su emoción a muchos de los que viajaban en el vagón. Hombres y mujeres lloraban con él, y una mujer blanca le pasó su pañuelo finamente bordado para que pudiesen enjuagarse con él las lágrimas. Harriet tampoco pudo contenerlas. Todo el esfuerzo y dinero que había dedicado y todo el peligro que había pasado valían la pena al contemplar el entusiasmo contagioso con el que Joe celebraba su libertad. Para una persona como él, que había sido durante toda su vida propiedad de otra persona, este era el momento más feliz de su existencia. Otra alma a salvo, pero aún quedan muchas más que no eran libres, que permanecían esclavizadas en el sur. Entre ellas se encontraban los propios padres de Harriet, Ben y la vieja Reed. A medida que el tren se aproximaba a St. Catharines, se prometió a sí misma que no descansaría hasta que cada
una de las almas esclavizadas de Estados Unidos fuera finalmente libre y pudiese experimentar la misma sensación que disfrutaban en aquellos momentos Joe y los otros 3 esclavos fugitivos. Y así ha llegado el fin del capítulo 10. Una vez más, solo decir que estuvo muy bueno. Sí. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y el próximo es el 11, que se titula Libre al fin. Hasta luego. Nos estamos escuchando la próxima. Chao. Chao.